Y esta destrucción de Jerusalén, que está ahí representada, incluye el desmantelamiento del templo de Salomón. Quiero que se entienda muy bien a qué se dedicó el grupo antropocéntrico a partir de entonces. El grupo antropocéntrico, que era la gran mayoría del pueblo judío, desde el año 70 ya lo habían hecho, pero particularmente desde ese año se llevaron el oro en el ano, se ha dicho con todo respeto, en la pancita, en la boca, en incisiones en los músculos y donde pudieron. Cada ciudadano judío se llevó de 3 a 4 kilos de oro en diferentes formas, pero estamos hablando de millones de judíos que hacen un movimiento macro global que se llama la diáspora, es decir, se dispersan por todo el mundo conocido. Y después, con Marco Polo, llegan a China y a Japón, y llegan a México con Cortés, y a Chile y Perú con Valdivia y con Pizarro, y a Inglaterra y a Canadá con los peregrinos del Mayflower, que después fundan Nueva York, y las 13 colonias que después son Estados Unidos. Y quiero dejar bien claro a qué se dedica el grupo antropocéntrico, que puede no ser de raza judía, es cualquier habitante de la tierra, de cualquier etnia, que no cree en Cristo como Redentor de la humanidad, sino que espera un éxito material. Esa es la corriente antropocéntrica, capitaneada por banqueros judíos, sí, pero no quiero que se fijen en la palabra judío, quiero que se fijen ante todo en el término sionista. En el monte Sión es donde se supone que Abraham, Moisés y otros profetas y otros personajes de Israel reciben las promesas de Dios. Pero estas promesas son totalmente mal interpretadas, son tomadas en sentido opuesto al sentido ortodoxo, al sentido correcto. Y continuando con esta explicación, a partir de la expulsión surge lo que hoy conocemos con el nombre de masonería, templarios, no los de Michoacán, esos son unos usurpadores, bien nacos además, en comparación con estos. Estoy hablando de los templarios de la época medieval y de los siglos en donde fue la orden militar y cristiana más poderosa, pero que se corrompió y fue corrompida por haber sido infiltrada. Surgen los templarios, los rosacruces, las órdenes militares católicas, que también son infiltradas por la masonería. Surgen los francmasones, las sociedades islámicas, los ismailitas, los karmatitas, los fatimitas, los drusos, la secta de los asesinos. Por cierto, ahorita están pasando en la tele un programa que se llama Arrow, que es la historia de un arquero muy famoso, que lucha contra la secta de los asesinos, y es una secta que existe y que se dedica a matar gente bajo contrato. Los francmasones y los jesuitas, no todos, ¿sí?, pero de los que yo conozco, el 90%, se metieron a la masonería y le fallaron a su jefe humano, que fue San Ignacio de Loyola, y desde luego fallaron a su general de orden superior, que sería Cristo, y finalmente tenemos los Illuminati a partir del siglo XVIII. Los Illuminati hoy gobiernan la tierra, hoy dominan la tierra. Hay que entender muy bien que Illuminati viene de Luzbel, de Lucifer. Lucifer o Luzbel nos ilumina, según él. Y la orden más capaz de ganar adeptos es la masonería. En México solo 3 presidentes no han sido masones. Todos excepto 3. José Joaquín Herrera, Miguel Miramón y posiblemente Felipe Calderón. El problema de Felipe Calderón es que se volvió cristiano, ¿sí? Le dio apoyo a una secta que maneja una mujer por ahí que se llama La Roca, y él dejó las filas del catolicismo
para entrar a una secta cristiana. Entonces, pues también se cambió de bando, ¿no? Desgraciadamente. El asunto es que todos estos sectarios, estas sectas secretas, por así decirlo, siguen la corriente antropocéntrica. No importa si son michoacanos, argentinos, alemanes, finlandeses, judíos o lo que sea, no son propiamente una raza, ¿sí? Pero sus jefes sí son israelitas. Nada más el problema es que no todos los israelitas son sionistas, ni todos los sionistas son israelitas. Y esto lo aclaro porque disto mucho de ser un antijudío. Para empezar, Cristo es judío. Entonces hay que entender muy bien la diferencia. Y por cierto, muchos habitantes de Tel Aviv, capital de Israel, salen a la calle con grandes pancartas diciendo "Freedom for Palestinians" y "We are not Zionists". Nosotros no somos sionistas. Lo cual marca muy claramente que muchos habitantes de Israel están en contra de la opresión contra el mundo y contra los palestinos y en contra de lo que ahorita vamos a ver al explicar claramente la estrella de 6 puntas. Pregunta. Sí, un gnóstico, no era Dios, era un iluminado, un maestro ascendido. Pues hay que tener mucho cuidado porque, acuérdense, el Lucifer tienta intelectualmente, seduce emocionalmente, entonces, y miente y te hace creer, a la mujer actual le hace creer, por ejemplo, que el aborto no es aborto, es nada más regulación de su sistema endocrino. Sí, los médicos en el DF, cuando reciben una niña a abortar, le dicen, vamos a regularizar tu ciclo menstrual, no te espantes. Ay, ¿de veras nada más se trata de eso? Sí, claro, dentro de 28 días vas a poder arreglar normal y vas a poder continuar con tu vida sexual. Nada más, por favor, usa condón. Entonces, eso es lo que el demonio dice como verdad. O es excelente legalizar las drogas, o es excelente la eutanasia, o es excelente la eugenesia, o es excelente la pseudociencia, o es excelente creer que todo el universo es Dios, o es maravilloso creer en Hermes Trismegisto, y te miente, y como la mentira está en todas partes, cada cosa que digan en la tele, el 90% son mentiras. Entonces, este avión perdido en el Océano Índico, no sabemos la verdad, y cuando alguien sepa la verdad, si le conviene, la calla. Si no afecta, la dirán. Bueno, te aseguro que el 90% del planeta lo va a creer. Pero ¿qué tal si fue un grupo terrorista ruso, o islámico, o chino, o coreano, o es un atentado de bandera falsa? Un atentado de bandera falsa nació en el Pentágono, así como hundieron un barco para crear la guerra de Vietnam, y así como hundieron el acorazado más importante de la Armada gringa en La Habana para quitarle Cuba a España, y así como inventaron el bombardeo de Pearl Harbor para entrar a la guerra segunda, y así como inventaron la caída de las torres de Nueva York para invadir Afganistán, Irak e Irán, pues los gringos son especialistas en atentados de bandera falsa. Si este avión es bandera falsa, no lo vamos a saber, a menos que por ahí algún Wikileaks lo denuncie. ¿Sí? Y entonces sí, yo adoro Wikileaks porque se los trae bien fintos, ¿verdad? Alguien tenía que ponerle el cascabel al gato, y ya van dos, Snowden y el de Wikileaks. Mis respetos. Y mira que Snowden es del otro bando, pero qué bien me cae, por valiente, ¿no? Entonces, finalmente, ahí tenemos una representación. Estos parecen cristianos, no lo son, son masones, rosacruces, Illuminati, mafiosos con la cruz de Cristo
cuya misión principal era destruir a la Iglesia. Por fortuna, el Papa se da cuenta, junto con el rey de Francia, y logran ejecutar a Jacques de Molay, el principal jefe templario. Es como si hoy fusilaran a la tuta. Espero, ojalá, pero habrá como 8,000 tutas en fila, esperando la sucesión. Sí, no al principio. Durante varios siglos, los templarios fueron honestos. Pero imagínate tú, un templario llega a Jerusalén, rescata a una pobre viuda, y esta pobre viuda tiene un pariente en Roma. Y entonces esta pobre viuda le dice: Señor, en nombre de Cristo, le ruego que lleve esto a mi hermano, a mi papá o a mi hijo. Y le da una talega con 50 talentos de oro. Multiplica esto por millones. En pocos años, los templarios llegaron a ser el banco más poderoso de la tierra, pero con dinero en efectivo. Y ellos lo llevaban y los traían. Entonces, esa es la tentación de Lucifer. Y con ese dinero crearon el tesoro templario y empezaron, bajo la instigación del bando sionista, de los jefes sionistas, empezaron a conspirar contra la humanidad. Todos ellos casi. No dudo que haya habido algunos templarios que dieron su vida por Cristo, pero la gran mayoría de la orden se cambió poco a poco de bando, al influjo del poder, la fama, el dinero, la fortuna, la gloria, los honores militares y políticos y otras muchas cosas que en el siglo XXI ha manchado de negro la bandera azul. Ya lo hablamos. ¿Cómo es que han sobrevivido tantos siglos, no? ¿Cómo es posible que una obra sobreviva a tantos siglos? Pues, ¿quién es el jefe? El mero mero. Acuérdense, por favor, de las palabras de Cristo. ¿Qué les dice Cristo a los judíos cuando está discutiendo con ellos? Braviamente les dice: vuestro padre es Satanás, tal cual, hijo de las tinieblas. ¿Ustedes creen que cuando yo regrese a la tierra encontraré fe en Israel? No. ¿Por qué? Porque vuestro padre es el demonio y vuestras obras están instigadas por el demonio y ustedes le obedecen. Y esto lo dice en el año 33 de nuestra era. Él conocía muy bien lo que estaba pasando y lo dice literalmente. Entonces hay que entender la estructura de mando de la tierra. Vamos a verla en 10 minutos, 15 minutos y seguimos mañana. Introduzco entonces, ¿cómo está estructurado el mando? Les pido por favor que esa estrella la vean como un prisma que sale de ahí. ¿Sí? Es un prisma que sale y lo ponemos de pie. Y entonces donde dice la iglesia del anticristo es la punta del iceberg, la punta del prisma, hasta arriba. ¿Sí? No lo vean en un plano horizontal, sino como un prisma y el puntito negro está hasta arriba. Toda la tierra está hasta abajo. ¿Qué está hasta arriba? Se llama Supremo Gran Sanedrín Sionista. Supremo Gran Sanedrín. Banqueros, sacerdotes. Sacerdotes, banqueros. Rockefeller, Goldman Sachs, Gunnar Locke, Morgan, Rothschild, et al. Y los que siguen. Ahí está el mando supremo de la tierra. De este grupo de 11 o 14 banqueros se desprenden varios clubes que veremos con un poco más detalle después. El más importante de todos se llama el Club Bilderberg, en donde está Carlos Salinas de Gortari y otros mexicanos, donde posiblemente también esté Cedillo, posiblemente esté Slim, pero seguramente Salinas sí, y tiene un poder omnímodo, un poder indescriptiblemente global. Entonces, la estrella de David significan los 6 ámbitos de dominio del Club Bilderberg.
¿Cuáles son los 6 ámbitos de dominio? Por favor, váyanlos pensando a reserva de analizarlos. Si nos movemos como las manecillas del reloj, comenzamos por el gobierno mundial. Mañana les pido por favor que hoy, si tienen tiempo, piensen en si esto del gobierno mundial es una fantasía juanbosquiana, ¿sí?, o es un hecho real. Lo pueden averiguar. Gobierno mundial. Lo seguimos moviendo y encontramos los más media, o sea, los medios masivos de comunicación. ¿A quién les sirven? ¿Qué dicen y qué no dicen? Lo seguimos moviendo y encontramos el ejército global. Para que tengan ustedes una idea, el Club Atómico está formado por 8 naciones. Si solo tomamos las armas atómicas de Estados Unidos y de Israel, de la OTAN y de Israel, solo estas 2 naciones tienen 2000 veces más ojivas nucleares que las otras 6 naciones juntas. Entonces, una guerra OTAN-Rusia es algo así como si yo quisiera tirar esta cámara al suelo en estos momentos. Si la quiero soltar, la suelto y la destruyo. Ese es el poder de fuego que tiene la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que es el único ejército global que domina toda la Tierra. Así que ni China, ni la India, ni Rusia juntos, ningún país atómico que se junte contra Israel o contra Estados Unidos tiene la menor capacidad de respuesta. Ninguno. Luego tenemos el narcotráfico global. El narcotráfico no es mexicano. Sin embargo, los mejores operadores a escala de bellboys, de choferes, de conductores, de transportadores, de mulas, pues son la Tuta, el Chapo, el Azul, García Ábrego, Félix Gallardo y todos los que han sido famosos narcotraficantes por quienes la DEA da 30 millones o más, que no es más que un circo. La DEA nunca ha querido acabar con el narcotráfico, porque aunque en la DEA hay funcionarios honestos, la DEA está al servicio del narcotráfico para garantizar la cantidad de droga que necesitan los adictos norteamericanos. Es el regulador, para que se entienda. Entonces, ¿cuándo se va a acabar la guerra de las drogas? Nunca. Y si algún día se legalizan, lo único que va a suceder es que ya vamos a saber que Paco Gil tiene la mitad de las acciones de Oxxo y vende marihuana Golden Paco Gil. Por favor, para que se entienda. Y estoy mencionando uno de los más corruptos del sistema, si bien no es el más importante ahorita. Hay otros que están dedicados a eso, a corromper. Y con toda la intención y todo el conocimiento del mundo, y lo peor y lo que más me duele, con la complicidad de muchos panistas, de alto nivel también. Luego tenemos la banca mundial, la moneda única. Ya hay monedas únicas. El euro es moneda única. El dólar es moneda única. Ya viene el amero. El amero es el equivalente al euro. Los chinos ya compraron 800,000 millones de bonos en ameros. Ya existe la moneda. Lo único que falta es determinar el día de su lanzamiento para sustituir al peso mexicano, al peso argentino, al dólar, al dólar canadiense y a la lempira hondureña y a la luego tenemos finalmente las universidades y escuelas ateas, cuyo gran propósito es capturar las inteligencias de la juventud a todas las escalas posibles y particularmente crear una especie de clima favorable al laicismo. Mañana vamos a explicar que si el PAN quiere gravitar en el bien común, lo primero que tiene que tener el panista común y corriente
es que el principal destructor de la nacionalidad mexicana es el racismo. El principal destructor de la familia mexicana es la educación laica. No estoy hablando de una sana laicidad, que es otra cosa, que es la separación iglesia-estado, que es muy sana. Estoy hablando del contenido de la educación laica, que es esencialmente materialista, ateo, antropocéntrico y prosionista, y que fue diseñado en las logias masónicas desde la época de Juárez, si no es que desde antes. Entonces, esto es el verdadero significado de la estrella de David. Y en el centro, a un futuro que no sabemos cuánto va a tardar en llegar, que pueden ser miles de años o miles de minutos, no es para mañana, por supuesto, porque todavía faltan algunas cosas, pero ¿cuándo va a suceder? Se me acabó la pila. ¿Cuándo va a suceder ese apocalipsis que estamos esperando? No lo sabemos. Dice Cristo, solo Dios, solo mi Padre sabe el día en que yo regresaré a juzgar a vivos y muertos. Pero como no sabemos cuándo es, ¿por qué no emprendemos acción ahorita? Y nos ponemos en orden ahora, en estos momentos. Este es el marco geopolítico, es el marco global de lo que está ocurriendo. ¿Alguna pregunta? Tengo 3 minutos para... Mira, el positivismo, no sé, los ateas, son por el positivismo de Díaz y Gabriel Barrera, que viene la educación diseñada a esto. Gabriel Barrera es muy posterior a Juárez. Fue empezó por el positivismo. Sí, filosóficamente empieza con el positivismo en el siglo XVI o XVII, y el positivismo invade las logias, y las logias hacen al positivismo su escuela. Pero en México el positivismo se instala con Juárez. Es el primer presidente que instala leyes, entre comillas, positivistas materialistas para poder debilitar a la nación, comenzando por el debilitamiento de sus familias. Es el primero que facilita el divorcio, el primero que facilita la llegada de las sectas protestantes, es el primero que vende a la patria, aunque en el norte no la quieren comprar. De hecho, mañana aquí en Azcapotzalco hay una extraordinaria conferencia a las 5 de la tarde en un centro cultural de Azcapotzalco, en donde el logotipo enseña a Juárez portando la bandera mexicana. Es su bandera. Es muy importante entender. Si alguna bandera enarboló Benito Juárez, fue la barra que se hizo. Nunca la mexicana. Él nunca fue mexicano, fue masón. El masón no tiene patria. Así es. Entonces, pregunta. Nos habló de que existen los ángeles que caminan las huestes celestiales. Sí. Tú tienes un ángel de la guarda. Tú tienes un ángel de la guarda personal que te inspira, te dice la verdad, ilustra tu conciencia, te cuida incluso de peligros físicos. Y bueno, si somos 7.000 millones de seres humanos, pues imagínate el tamaño de las huestes celestiales. Bien. Es tan cierto lo de los espíritus inmundos como el de los espíritus angelicales. Por supuesto que sí. Y esto no es algo que tengamos que creer, por favor, tenemos que saber. Ilustremos el penthouse para salir de lo que llamamos ignorancia inconsciente, o sea, el que es ignorante pero no lo sabe. Mejor seamos ignorantes pero ya lo sabemos. Entonces, esa es mi invitación. Espero que mañana, por favor, suplico, exijo, reclamo, pido, ruego a las 9. A las 9, sal a la